Padre, muchas gracias por Tere, por su vida. Te pedimos que tú le des tus palabras por tu Espíritu, Señor, para bendición y para gracia de todos los que estamos acá, Señor, y para tu gloria, Señor, para que tú seas glorificado en todo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Y bueno, voy a tratar de continuar lo que empezamos anoche. Y bueno, antes de decir ninguna otra cosa, quiero decirles que si bien estamos tratando de enseñarles y darles cosas así que, bueno, que son basadas en la palabra y que también en estos autores que les he mencionado, no crean que nosotros no nos hemos equivocado, hermanos. O sea, muchas de las cosas que ahorita estamos diciendo, no las sabíamos cuando nuestros hijos eran pequeños, entonces hemos tenido que llorar, pedir perdón y bueno, aprender, ¿no? Entonces, es un ánimo porque yo creo que vamos a seguir aprendiendo hasta que el Señor nos llame o Él venga, ¿no? Entonces, no, por favor, no quisiera que piensen que nosotros venimos aquí adelante a decirles una cátedra, porque no es así. O sea, si hay algo que podemos compartir es lo que estamos aprendiendo, lo que hemos podido leer y también sobre lo que hemos vivido, ¿no? Con nuestros hijos, que también nos hemos equivocado y, como les digo, hemos tenido que pedir perdón muchas veces. Amén. Así que les pido también perdón a ustedes y tal vez pueda dar esa imagen, ¿no? De que lo sabemos todo. No hay tal. Y el Señor es el único. Amén. Bueno, ayer hemos hablado, no voy a poder repetir, lo tienen en su cuadernillo, y solamente la última parte sobre la autoridad y pastoreo. Para continuar, hemos dicho que todos vivimos bajo la autoridad de Dios, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que impartir a nuestros hijos y que tenemos que estar conscientes de que el corazón es el centro de la conducta, ¿no? Entonces, y que muchas veces los padres corregimos a los hijos la conducta, pero no tocamos su corazón. Entonces, lo único que estamos haciendo es ponerle un barniz, digamos, ¿no? O sea, de buen comportamiento y pensamos, pucha, mi hijo ya se porta bien, pero el corazón no ha sido tocado. Y de eso vamos a hablar, ¿no? Ahora. Y otra cosa que dijimos también que es importante es de que nosotros somos agentes de Dios en la autoridad. O sea, el Señor es el que tiene la autoridad y nosotros venimos a ser sus agentes, ¿no? Entonces, el Señor delega en nosotros una autoridad y eso es lo que nos capacita para poder nosotros ser autoridad también para nuestros hijos, ¿ya? Y que otra cosa que dijimos anoche, que la educación de los hijos que la entendamos como el pastoreo del corazón, ¿ya? Ayudarles a ver las maneras en que ellos están tratando de satisfacer la sed de sus almas con aquello que no satisface, ¿no? Entonces ahora nosotros anoche quedamos en este punto y nos va a tocar el número 2 en su cuadernillo, que lo tienen en la página 3, ¿ya? Entonces, donde dice las influencias formativas, o sea, de ahí estamos, o sea, empezando ahora, ¿ya? Y bueno, en el párrafo anterior a este título dice: en el desarrollo de la vida de los hijos necesitamos entender dos grandes aspectos que la afectan, o sea, la vida. Ellos son su relación con las influencias que los moldean y su relación con Dios.
Entonces ahora vamos a ver este número 2, las influencias formativas. Y esto se refiere a a todo lo que el niño ha vivido, o sea, cuando es pequeño, ¿no? Se refiere a su entorno, los eventos que han pasado en los primeros años de su vida, que en cierta forma son catalizadores de lo que él es. Pero no se asusten porque vamos a analizar esto, pero tampoco vamos a ponerlo en su justo lugar. Ya no es como decir que la tragedia que pasó lo marcó a mi hijo. O sea, eso vamos a hablar ahora, ¿ya? Y porque muchas de estas influencias ni siquiera están en nuestro control, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a mencionar algunas y voy a tratar de ir rápido en esto porque ustedes lo tienen ahí listado y van a poder después analizar. Ya, por ejemplo, estructura de la vida familiar. ¿Cómo es en tu caso, no? El niño vive con ambos padres, tiene hermanos, no, murió el papá, murió la mamá o ya no está, etcétera, ¿ya? Es la estructura de la vida familiar. El siguiente dice los valores familiares. ¿Cuáles son las cosas importantes en la casa? ¿Cuál es el lugar de Dios en el hogar? O sea, ¿cuáles son los valores que hay en una casa, no? A veces, por ejemplo, las madres, las mujeres somos muy detallistas, ¿no? Y queremos que nuestros adornitos estén ahí, por ejemplo, ¿no? Y si nuestro hijo hace caer uno es un drama, ¿no es cierto? Entonces, eso es un valor. O sea, ¿qué nos importa más? O sea, en ese momento, o sea, nos importa más el florero de la abuela, digamos, o digamos, bueno, enseñar a nuestro hijito, ¿no? O sea, porque él, bueno, yo les digo que eso yo lo he vivido, porque yo como era la número 8 de 9, o sea, y a veces rompía cosas y tenía miedo, porque me acuerdo un día fui a la calle, fui a comprar, bueno, le estoy hablando de hace 55 años, digamos, ¿no? Pero fui a comprar, ahorita me estoy recordando de ese ejemplo, alcohol creo era, y yo llevaba una botella, ¿no? Para comprar, o sea, no es como ahora que en la farmacia te dan. Bueno, entonces fui a comprar y al volver se me cayó y lo rompí y me puse a llorar porque dije, uy, lo rompí y ahora ¿qué voy a hacer? Pero bueno, gracias a Dios mi mamá era pacífica, ¿ya? O sea, pero como yo era 8 de 9, o sea, yo como era menor, los que eran así conmigo un poco hostiles eran mis hermanos, ¿no? Pero gracias a Dios por mi mamá, porque mi mamá no era así, digamos, ay, qué barbaridad, que lo rompiste o algo así. O sea, ella fue muy pacífica conmigo, pero yo, digamos, ya estaba predispuesta, ¿no? Por ejemplo, estaba lavando y rompía un vaso y, claro, vos siempre rompes, digamos, pero eran mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá. Mi mamá era bien pacífica, no me acuerdo que me haya así, digamos, recriminado porque tuve esa torpeza, digamos, ¿no? Eso es importante, o sea, digamos que nosotros veamos en nuestro hogar que cómo ha sido Dios, o sea, cómo es Dios, el lugar de Dios en nuestra familia, ¿no? Cómo nuestros hijos están captando, ¿ya? Luego, por ejemplo, aquí tenemos los roles familiares, si están delimitados o son vagos, o sea, la palabra del Señor nos enseña. O sea, la autoridad, por ejemplo, está de Dios, dice, ¿no ve? El hombre es la cabeza, o sea, de la mujer, ¿no es cierto? O sea, este es el orden de Dios. Y bueno, Jesús es la cabeza del varón, ¿no? El varón, cabeza de la mujer, y ambos son la autoridad de los hijos, ¿no? Ese es un rol que Dios lo ha puesto así por funciones, no
no por que alguien sea mejor, ¿no es cierto? Ya lo sabemos eso, porque la dignidad es la misma del padre y de la madre, del varón y de la mujer, en el sentido del lugar delante de Dios, pero el rol es algo que tenemos que saber cómo funciona, ¿no? Porque nuestros hijos están aprendiendo eso, ¿no? Una vez leí eso en un libro que estaba hablando justo de ese tema, como, o sea, una ilustración, ¿no? Y decía que dos niños estaban jugando, dos amiguitos, un niñito y una niña estaban jugando ahí en el patio, y el niño le dice, juguemos, o sea, no sé si eran hermanos o no, pero la cosa era que era un niño y una niña. Él le dice, ¿a qué jugamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué jugamos? Y él le dice, juguemos fútbol. Y ella le dice, no, o sea, eso es muy torpe. No, yo no quiero jugar fútbol así, ¿no? Ya, entonces, juguemos a las escondidas, ¿no? No, me voy a ensuciar mi vestido, o sea, le decía a la niña, ¿no? O sea, todos los juegos que el chico proponía, ella no quería. Hasta que por fin él dijo, ya sé, juguemos al papá y la mamá, ¿no? Y la niña le dice, bueno, yo soy el papá, le dice. No sé si me han captado, o sea, ella quería hacer el papel de papá, entonces no tenía los roles bien en su cabeza, ¿no? Porque no quería que se ensucie su vestido, que no quería ser torpe, pero ella quería jugar del papá. Entonces, o sea, los roles en su casa eran vagos, ¿ya? Y eso no tiene que ser así, o sea, tenemos que analizar eso, ¿no? O sea, cada uno tiene un lugar y digamos, las madres tienen que saber dar el lugar a su esposo, ¿no? Como padre. Yo sé que aquí hay algunas mujeres que no está su esposo en la casa, pero esto es el orden de Dios. Entonces, muchas veces hay madres que le dicen a sus hijos, ya, hacelo, pero que no se entere tu papá, por ejemplo, ¿no? O sea, están socapando, que no se entere tu papá o ese tipo de cosas que no es correcto, ¿no? O sea, las madres no pueden estar socapando la autoridad o poniéndose en contra por una conveniencia del momento, ¿no? Entonces, bueno, eso es para analizar. Luego dice la resolución de conflictos, y ahí también hay que ver cómo se solucionan las cosas cuando hay una situación de conflicto en la casa, ¿no? Si es a gritos o el uno se va y no quiere hablar, el otro no habla 2 días, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se resuelven los conflictos? Esas cosas son importantes que hay que analizar, porque los hijos ven eso, ¿no? Ellos están captando todo el tiempo. Después dice las respuestas de la familia al fracaso. O sea, aquí se refiere al fracaso del niño, por ejemplo. O sea, cuando se hacen la burla, o sea, como por ejemplo, como les decía, que yo he sido una hija menor y mis hermanos me hacían burlas, ¿ya? Entonces, a veces uno podía haber hecho un error, una equivocación, y cómo se resuelve eso en la familia, ¿no? O sea, si los adultos todo el tiempo van a hacer la broma o le ponen un apodo, o sea, le están menospreciando, ¿no? Entonces el niño está aprendiendo eso, o sea, el sarcasmo, o sea, la ironía que a veces los papás están transmitiendo a sus hijos, o sea, se les hacen la burla o bueno, cada uno sabe cómo fue su vida, ¿no ve? Entonces, había unos hermanos que nos instruyeron cuando el colegio estaba empezando. La verdad, hemos aprendido mucho de eso, ¿no? Y ellos decían, por ejemplo, puedes reírte con el niño, pero no reírte del niño. O sea, se dan cuenta, ¿no? La diferencia. O sea, puede haber una situación de broma para que te puedas reír con él, pero no de él, ¿no? Y los niños son muy sensibles. O sea, cualquier
cosa que uno les dice, ellos, bueno, les va a afectar, ¿no? Entonces, me acuerdo otra frase que aprendimos en ese tiempo, decía, alabar en público y reprender en privado, ¿no? Entonces, porque sí, hay cosas que hay que corregir, hay cosas que hay que decir, pero no lo necesitamos hacer ahí en presencia de todos, porque eso da lugar a burlas, ¿no es cierto? O sea, cuando hay una corrección tiene que ser en privado, tiene que ser aparte, ¿ya? Otra cosa, la historia familiar dice, o sea, cada uno sabe, ¿no? Cómo ha sido su familia, si había estabilidad o era una familia disfuncional, y pueden haber muchas otras, ¿ya? Pero como les decía al comienzo, estas cosas no son deterministas, ¿ya? O sea, no podemos decir esto lo marcó. ¿Por qué? Porque va a haber una respuesta del niño también, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo les digo, en mi caso, yo he entendido que soy una nueva criatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese sarcasmo, burlas que me hayan podido hacer mis hermanos, o sea, bueno, Dios lo ha limpiado, ¿no? Entonces, no es una cosa que me dejó marcada y ahí se acabó. O sea, yo me acuerdo cuando yo me convertí, o sea, en mi familia de tradición así católica, si bien mi papá nos leía la Biblia y todo, pero el entorno, o sea, era muy fuerte, ¿no? Entonces, y un día ya había muerto mi papá, yo sabía que él era salvo y todo, pero todos mis hermanos, fue como un concilio más o menos ahí, ¿no? Me quisieron hablar porque yo estaba cambiando, o sea, la tradición de la familia, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que yo lo único que hacía era oraba por dentro, porque uno de mis hermanos me dijo, no vaya a llorar, porque yo era hasta ahora soy llorona, digamos, ¿no? Pero me hablaban y lloraba, o sea que, y no lloré, ¿no? O sea, les respondí, o sea, como que di un testimonio, ¿ya? Tal vez fue corto o algo así, pero me acuerdo que uno de mis hermanos me dijo, como les digo, todos eran mayores, ¿no? Me dijo, usted no sabe ni hablar, usted no va a convencer nunca a nadie. O sea, y con esas palabras. Y claro, en Santa Cruz hablamos de usted, o sea que imagínense usted y el insulto, digamos, ¿no? Porque claro, aquí se usa el usted como algo de distancia, sí, pero usted es algo que se usa en Santa Cruz, los que son de allá se dan cuenta. Bueno, perdón que empiezo a recordarme esas cosas, no estaban escritas. Ya hay mucho más, porque por ejemplo, aquí el autor dice que él había captado una cosa estuvo pasando unas clases de cerámica y dice que entendió de que el barro no siempre se podía manejar bien. Los que trabajan con eso lo saben, que dice que muchas veces al hacer una vasija de barro, dice que hay barro más flexible y otro menos flexible, entonces a veces no se puede lograr bien, ¿no? Y bueno, ¿se acuerdan de ese verso que dice, el Señor dice que esta vasija la quebrantó para volverla a hacer de nuevo, ¿no? Pero fíjense, o sea, hay un trato de Dios, pero dice, el barro no es o sea, es como si tuviera una respuesta, ¿no? Aquí dice el autor que él lo ha entendido así. Yo no sé porque nunca había leído sobre eso, ¿no? Y vamos a hablar, ahorita lo que Jorge me hace recuerdo es, vamos a mencionar. Y otra cosita más que dice el autor, como les digo, es Step Treat, o sea que tiene unos ejemplos muy interesantes. Él dice que la dirección de una nave de vela no está determinada por la dirección del viento, sino por la orientación de la vela. O sea, quisiera que lo capten eso.
O sea que él está diciendo que el niño va a responder de una forma según lo que él tiene, una orientación que él tiene, ¿no? Y esto es importante que lo sepamos porque nosotros como los padres tenemos que trabajar en sus vidas. O sea, ellos no son así pasivos, ¿no? Entonces ellos tienen una respuesta. Entonces nosotros, nuestra oración y nuestro trabajo tienen que ser para que ellos puedan ser sensibles a Dios, ¿no? Y ese es el otro tema, orientación hacia Dios. O sea, las dos cosas que pueden influir en las personas. El otro tema, número 3, lo tenemos ahí, dice orientación hacia Dios. Y dice que, bueno, ellos pueden responder como hijos de fe que conocen, aman y sirven a Dios, o por el contrario se vuelven a adorar ídolos. Los seres humanos tenemos la tendencia a la adoración. Anoche les hablé de eso, ¿no? O sea que siempre va a haber a qué queremos adorar y de repente a veces son ídolos y como les expliqué anoche, no nos referimos a, obviamente que también los ídolos son las estatuas que digamos mucha gente les rinde culto, pero puede ser un ídolo, puede ser una persona, puede ser una cosa, el dinero, etcétera, ¿no? Y dice, cuando entendemos que esa orientación hacia Dios es lo que determina su respuesta en la vida, es que debemos enfatizar que la educación no puede estar preocupada solamente con las influencias positivas, sino que debemos buscar pastorear su corazón, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos van a poder encontrar su realización y felicidad solamente al conocer y servir al Dios viviente, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía hace un momento, que muchas veces, bueno, si fue mal la cosa, decimos, bueno, nuestro hijo ya ha marcado y va a ir por el mal camino, pero no, o sea, no es eso. Hay situaciones en las que nosotros hemos hecho todo, nos hemos esforzado por darle un buen ambiente, por darle una buena educación y a veces salen con alguna cosa que nos sorprende, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos que ellos no son pasivos así como automáticos, ya que por más que tengan el mejor ambiente, son educaditos, portaditos, pero su corazón, si no ha sido trabajado, sigue siendo nomás como alguien decía, un fariseo, digamos, ¿no? O sea, fariseo como Jesús decía, ¿no? Por fuera está bien educado, limpio y todo, pero su corazón está sucio, ¿no? Entonces, aquí yo les he puesto dos ejemplos que tal vez por la cuestión del tiempo solo los vamos a mencionar y ustedes ya los pueden leer. O sea, no podemos concluir que los problemas que pueden tener los hijos son falta de madurez. El egoísmo y la rebelión no tienen que ver con la edad, sino con la inclinación del corazón. Ejemplos bíblicos de que las influencias moldeadoras no representan la historia completa de la vida de alguien. Por ejemplo, José, que la conocemos, que en Génesis 37 en adelante, ¿no? Y en el verso Génesis 50 del 19 al 21, ahí ustedes pueden leer cómo él respondió a sus hermanos cuando vinieron y ellos dijeron, uy, nos va a matar, ¿no? Porque nosotros lo vendimos y todo eso. Él les respondió que Dios lo usó todo para bien, ¿no es cierto? ¿Cómo respondió él? O sea, él amaba a Dios, entonces él no se vengó de sus hermanos, o sea, y sufrió harto, ¿no? O sea, sufrió ser vendido como esclavo en la cárcel. No eran situaciones muy, muy bonitas, ¿no es cierto? Y otro ejemplo dice la sierva de la esposa de Naamán, tal vez eso no lo conocen muchas personas, pero lo pueden leer en Segunda de Reyes y ahí se puede ver cómo esta chica era cautiva, era del pueblo de Israel y estaba cautiva, era una esclava de la esposa de Naamán. ¿Y cómo responde ella? ¿No? Ella estaba en cautiverio, ella estaba en una situación de hostilidad, pero ¿cómo respondió? ¿No?
Entonces, no quisiera detenerme más porque ustedes pueden leer esos pasajes. Entonces, para hacer una síntesis de esto, podemos decir que los padres, como agentes de Dios, deben tener como propósito, fíjense en la lista, guiarlos, instruirlos, cuidarlos, corregirlos en el plan que Dios tiene para ellos, ¿ya? Y no es un asunto solamente de proveer comida, ropa, una cama, un tiempo de calidad. Es mucho más que eso. Es un pastoreo de todo el tiempo cuando uno está con sus hijos, ¿ya? Ya sea al despertar, al caminar, al hablar, al descansar, como hemos leído en Deuteronomio, ¿no? O sea, todo el tiempo que nosotros podemos, vamos a estar pastoreando su corazón. Debemos estar involucrados en ayudarles a entender su vida y sus necesidades desde una perspectiva bíblica, ¿no? Entonces, aquí yo quiero remarcar nuevamente que los padres están al mando, ¿ya? Porque tienen la autoridad que Dios les ha dado como representante de Él. Entonces, los padres no tenemos que tener temor de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, ¿ya? A veces por perder la popularidad, digamos, ¿no? Pero Dios nos respalda, Dios respalda la autoridad que nos ha dado, entonces no tiene que haber en nosotros temor, ¿ya? Además, porque cuando los padres entendemos que somos agentes de Dios, podemos mantenernos humildes, ¿no? Y a veces esto nos permite tener que pedir perdón, ¿no? Por nuestro propio enojo, por nuestra propia ira. A veces los padres cuesta, porque piensan que van a perder la autoridad de sus hijos cuando reconocer un error lo ven como una debilidad, pero no, es una fortaleza más bien reconocer un error delante de tu hijo y pedirle perdón. De eso voy a hablar un poquito más después. Entonces aquí está el verso de Santiago que dice, Santiago 1, 19 y 20, que nos reconozcamos lo que nosotros a veces podemos haber respondido con ira, con enojo, ¿no? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, este verso tenemos que tenerlo claro, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si nosotros queremos corregir a nuestros hijos y lo hacemos con enojo, no va a obrar la justicia de Dios. Y generalmente así nos sale, ¿no? Nos brota, o sea, ¿quién no se ha enojado? Pero ya les digo, o sea, Dios es un Dios restaurador, ahí es donde tenemos que pararnos y enfriar la cosa y pedir perdón si es necesario, y les digo, eso no va a disminuir la autoridad. Amén. Dice, o sea, el autor dice, ¿no? Cualquier cambio en la conducta que es producto del enojo de los padres no mueve al hijo hacia Dios. O sea, podemos conseguir que él nos obedezca, o sea, podemos conseguir que él cambie una conducta, ¿no? Pero si es solamente por temor para que nosotros no hagamos otra cosa más, otra consecuencia, solo por darnos gusto, digamos, lo va a alejar de Dios. O sea, lo va a llevar a tener temor del hombre, que eso es idolatría. O sea, y de eso vamos a hablar un poquito más. Y ayer también Jorge habló, o sea, los proverbios te muestran, ¿no? O sea, te enseñan cuando estás actuando por temor al hombre o por temor a Dios, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Temor a Dios es considerarlo en tus caminos, es el principio de la sabiduría, dice, ¿no es cierto? O sea, no es un horror, una cosa de espanto, sino al contrario, es algo que puede mover tu conducta hacia lo bueno, ¿no? Porque muchas veces por querer arreglar las cosas por la cultura, por la presión que tenemos del medio, le presentamos a nuestros hijos modos de hacer las cosas
que no son las correctas con Dios, ¿no? Y perdón, creo que me he saltado. Me he saltado en esta parte, pero no quiero saltarme porque es importante que… me he ido al tema de examinando los objetivos. Tal vez, perdón, rectifico, ¿ya? Vamos a hablar de eso. Dice examinando los objetivos, se refiere a que tenemos que tener los objetivos claros de nuestra crianza para que eso sea lo que nos va a motivar en todo lo que hacemos, ¿no? Para qué estamos apuntando en la vida, ¿no? ¿Qué estamos apuntando en el caminar de la crianza de nuestros hijos? ¿Para qué los estamos enseñando? Para ser buenos profesionales, que no está mal, para que sean exitosos en la sociedad. Todos esos pueden ser buenos motivos, ¿no es cierto? Buenos objetivos, pero si nuestro objetivo no está centrado en que nosotros somos hijos de Dios, que Él nos ha creado para Él, y eso no estamos transmitiendo eso a nuestros hijos, estamos equivocados, ¿no? Estamos enseñándoles mal, ¿no? Y podemos decir que si se les enseñamos a usar sus habilidades, aptitudes, talento e inteligencia para hacer sus vidas mejores sin referencia a Dios, lo vamos a alejar de Dios, ¿no? Ellos pueden ser muy buenos, graduarse incluso y excelentes, ¿no? Profesionales, digamos, pero si no tienen claro su objetivo, que son hijos de Dios, que viven para Dios, hemos fallado en nuestra crianza, ¿no? Y hay una frase que es así, que puedes resumir, que dice: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, eso es como una resolución que llegaron en un concilio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del hombre? Dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, ese debería ser en nosotros nuestro objetivo, ¿no es cierto? O con otras palabras más sencillas podríamos decir, como alguna vez nos los han dicho, conocer a Dios y hacerlo conocido también, ¿no? O sea, conocer a Dios, ese es nuestro objetivo en la vida, ¿no? Y bueno, cuando nosotros apuntamos a eso, examinamos nuestros objetivos, hay muchas cosas que tenemos que ordenar en nuestra casa, en nuestro entorno, por ejemplo, hasta nuestros tiempos de diversión, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tenerlos bien claros en cuáles son nuestros objetivos, y sobre eso y sobre esa base vamos a armar todo, o sea, hasta, como les digo, nuestros tiempos de diversión, ¿no? Por ejemplo, digamos, a los que les gusta ir al cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué película vas a ir a ver? O sea, esa película realmente está apuntando a este objetivo que tienes. Y bueno, quiero contar algo de mi papá otra vez, porque la verdad que él ha sido un hombre que ha marcado, ¿no? En muchas cosas. Me acuerdo que yo tenía unos 15 años y mi hermano, el mayor que yo, tenía 16, y había unos debates de películas, o sea, hacían debates estudiantiles, ¿no? De ver una película y hacer un análisis. Entonces pedimos permiso para ir a la película y mi papá dijo, no, esa película no es buena. O sea, yo no necesitan ir, algo así estaba diciendo, y mi hermano le dice, pero esa película no tiene nada de malo. Y mi papá le dijo, pero no tiene nada de bueno, no edifica. O sea, yo la he visto, entonces no nos dio permiso. Y bueno, yo, gracias a Dios, no renegaba tanto. Mi hermano estaba muy enojado pero no fuimos, ¿no? Pero él nos dio una explicación, entonces no era así impositivo y listo, sino que daba una explicación, ¿no? Y siempre cuando nosotros
veíamos una película, él nos decía, a ver, ¿qué han aprendido en esta película? O sea, siempre nos estaba llevando a ver si ahí había algo que podía enseñarnos de Dios. O sea, yo me acuerdo, y no íbamos al cine así nomás, y no teníamos televisor en ese tiempo, ¿no? Cuando yo era chica, o sea que me acuerdo una vez que hemos ido al cine, él con él, y en media película él se ha levantado y nos ha sacado. O sea, dijo, aquí no vale la pena, esta película no vale la pena, nos sacó de la película y listo, así, ¿no? O sea, a veces ahora es más difícil porque está el televisor ahí, ¿no? Pero hay que ser valiente nomás, ¿no? Y decir, esta película no vale la pena y la cortamos nomás, ¿no? Yo una vez estuve mirando, nunca había visto ese programa o sea, estuve ahí mirando por esta, bueno, no me acuerdo la circunstancia, pero vi un programa de niños. Ya sé por qué ha sido, porque la hermana Dorcas, que estuvo anoche, pero ahora no, ella era profesora del colegio, ella se tomó el trabajo de ver un montón de programas de niños para analizar y para orientar a los papás de que no eran buenos, ¿no? Esos programas. Entonces, creo que estábamos en ese tema. Y yo vi uno y les digo, realmente me produjo hasta así un rechazo y era, seguramente ustedes lo deben conocer o no sé, Peppa Pig. Y se puso de moda, ¿no? Y no sé si seguirá de moda porque, no sé, pero, o sea, realmente yo he visto medio programa y, o sea, en ese momento el tema realmente era desautorizar a los padres, o sea, bueno, era un desastre y eso había estado de moda. Entonces, nosotros los padres tenemos que realmente ver qué es lo que nuestros hijos ven, ¿no? O sea, no porque está de moda, o sea, nos pasó con Jorge una vez, compramos una película y era de dibujos animados, o sea, y porque yo les digo que soy muy exigente en ese sentido, yo no te veo una película por verla. Y esta era una película que estaba, digamos, recién había salido y era de dibujos animados. O sea, yo le dije a Jorge, bueno, de dibujos animados para niños, o sea, será buena, ¿no? Empezamos a verla, no pudimos, había brujería, había, o sea, bueno, un montón de cosas. Y Jorge dijo, esta película la quemamos más o menos, y estaba de moda. O sea, ¿se dan cuenta que nuestros objetivos tienen que realmente ser analizados? O sea, tenemos que ordenar nuestros objetivos para no caer en dejarnos influenciar, ¿no? Por el medio que nos está circundando. Y bueno, Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura, eres incomparable en tu majestad, Dios supremo.